Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de compartir esta penúltima hora de la noche con ustedes en sus hogares. Esta noche les tengo un tema sumamente importante, la reforma fiscal. ¿Será posible la reforma fiscal en las condiciones en que se encuentra el país y con el nivel de crispación política que hemos heredado desde la campaña política electoral anterior? Vamos a hablar de ese tema con tres destacados economistas. El licenciado Celso Marrancini, quien es también un importante empresario del país, Emilio Hungría y Antonio Siriaco, quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Mucha gente me pregunta en la calle, creyendo que yo tengo respuesta para todas las preguntas, si es posible una reforma fiscal en estas condiciones. Entonces, yo voy a dejar que los economistas avancen y después nosotros los industriales. Bueno, muchas gracias, don Celso, muchas gracias, Miguel. Emilio, perdón. Yo pienso que no están dadas las condiciones para una reforma fiscal en la magnitud y en la profundidad que requiere la sociedad dominicana. Es obvio que la economía dominicana está en un proceso de recuperación y hay que esperar que se consolide ese proceso de recuperación. También hay un elemento importante que yo creo que es un golpe de suerte que tiene la economía dominicana y otras economías que están muy vinculadas al ciclo de la economía norteamericana. Todos esos estímulos que se están ejecutando en los Estados Unidos es obvio que va a tener un efecto importante en la dinámica de la economía dominicana, que ya lo está teniendo. Por supuesto positiva, ¿no? Positivo, evidentemente. Más remesas, más inversión extranjera, más exportaciones de zonas francas de ese mercado. Y eso va a mejorar, quizás no en la magnitud que se requiere, pero va a mejorar las recaudaciones, tanto por aduana como por impuestos internos. Yo creo que hay que esperar esa consolidación porque evidentemente el aparato productivo en la República Dominicana, el tejido empresarial, el tejido social, ha quedado un tanto diezmado por esta crisis y hay que esperar su recuperación. Licenciado Hungría. Bueno, yo creo que la economía dominicana se ha estado recuperando, se ha venido recuperando a la medida que la pandemia se lo ha permitido. Creo que tiene buenos factores nacionales y factores internacionales que se lo está permitiendo, y creo que eso es muy positivo. Pero sin embargo, todavía tenemos que reconocer que no estamos a los niveles de 2019, ni siquiera. No estamos hablando ni siquiera de que estamos intentando acercarnos a donde deberíamos estar en este momento, sino que estamos intentando recuperar eso. Entonces, creo que resultaría muy arriesgado lanzar una reforma fiscal para el 2022, porque, bueno, por dos razones. Por un lado, en el lado puramente técnico y económico, lo que tenemos que pensar es, con una economía que todavía no se recupera, pues, ¿qué le pasa si tú intentas hacer una reforma fiscal para incrementar los ingresos? Bueno, pues lo que puedes hacer es ponerla más lenta y eso, pues, puede terminar siendo un problema en un mediano plazo. Y por el otro lado, por el lado social. Hemos visto lo que ha pasado en Colombia, que es lo que es constantemente mencionado. Y una reforma fiscal en República Dominicana, dependiendo de cómo uno lo vea, pues estamos pensando que tiene que recaudar entre un 2-3% del PIB. Y el reciente paquete de Colombia lo que buscaba era un 1.5 o 2% del PIB. Entonces estamos hablando de que es aún más. Entonces, pero en una economía tan grande como la colombiana, 1.5 del PIB equivale a un 3% del PIB o un 4% del PIB en la República Dominicana, ¿no es cierto? Claro, pero ellos estaban haciendo una reforma para su 1.5 de ellos. Lo que tenemos que pensar es las mejores reformas llamémosles reformas parciales en los últimos años en República Dominicana. Lo que han logrado, si acaso, ha sido un 1% del PIB, un 1.2 tal vez la mejor. Entonces, para pensar en una reforma de un 2%, pues tenemos que pensar tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto. Y pues para realmente entonces lanzar una reforma fiscal, tenemos que pensar tal vez más en algo de un mediano plazo, cuando ya la economía esté más robusta. Licenciado Marrancini. Mira, el problema, hay que ver la reforma antes y después de Colombia. Y sobre todo entendiendo el factor de Colombia, porque Colombia no es únicamente un factor económico, es un factor político. Los colombianos dejaron que le metieran los venezolanos 5 millones de venezolanos, dentro de los cuales hay toda una estructura política, donde Cuba quiere dirigir las economías del área. Y desgraciadamente los americanos se han olvidado de su patio. Y lo han demostrado ahora con el asunto de las vacunas. Yo creo que aquí se perdió la época de la bonanza
de 8 años, donde el petróleo costó 40, donde la economía mundial pasó por su mejor momento y el momento de bonanza más largo. Y aquí, desgraciadamente, no se hicieron las reformas fiscales porque aquí se posponen siempre por el factor político. Como todos los gobiernos se quieren reelegir y cuando no se pueden reelegir quieren cambiar la Constitución, definitivamente, y me alegro mucho haber oído al presidente Abinader decir que una de las grandes reformas que quiere hacer es que las reformas constitucionales no apliquen para el gobierno que las haga. El gobierno está entrampado definitivamente, está entrampado porque el presupuesto está dividido en 4% para la educación, tanto para la justicia, tanto para lo otro. No hay dinero para invertir definitivamente. Pero yo estoy de acuerdo con los economistas. Yo dejé la economía, yo creo que yo lo que me ocupo es de pagar nómina y de ver si me queda algo después que le pago a la aduana y a la renta. Pero yo creo que no es el momento definitivamente. Yo creo que lo que está haciendo la economía americana de inyectar tanto dinero, que se ha llegado a un punto que el americano no quiere trabajar. Lo mismo pasa con el puertorriqueño. El otro día se quejaba en uno de los programas de televisión en Estados Unidos que no había personal para las grandes obras de infraestructura. ¿Por qué? Porque le están mandando $1.400 a 2 personas en una casa donde están ingresando $2.800 y todo el mundo se queda sentado, se van a comprar en las plazas. O sea que hay muchas incertidumbres dentro de la economía que uno tiene que manejar. Y definitivamente aquí el aspecto político incide mucho. Sobre todo hay una oposición que se siente en alguna medida arrinconada por los casos judiciales y que está esperando una reforma fiscal para salir a la calle a protestar frente a un hecho de aumentos de precios que viene como resultado de una crisis internacional, de lo que nadie habla. Porque el otro día oíamos al amigo García de los comerciantes hablar del cartel de los aceites. Por Dios, vaya a ver que el aceite de soya, yo compro aceite de soya como materia prima, se me ha duplicado el precio, pero el envase en que va el aceite de soya, la materia prima o no aparece o está al triple. Pero peor, el cartel está en los navieros. Ahí sí hay un cartel grande donde 11 compañías navieras que se ganaron durante 5 años 7.000 millones, en un año se ganaron 11.000, donde un contenedor de China a la República Dominicana costaba $1.250 en enero del 20 y hoy cuesta $10.000, sí aparece. Ahí son las cosas, desgraciadamente, que le ha tocado manejar este gobierno, un aumento de los precios del petróleo, que le va a incidir en el déficit eléctrico definitivamente. Ahora, eso es una realidad y yo también lo he tratado, pero es muy difícil explicarle ese discurso y que lo asimile una gente que no puede comprar el arroz porque le ha subido de precio, que no puede comer pollo porque le ha subido de precio. Yo sé, y esas son de las grandes dificultades, no quiero culpar a nadie y entiendo que son factores que quedan fuera de la voluntad y de la decisión de las autoridades dominicanas. Pero eso es lo que hay que explicar, porque tú no puedes tener un dirigente comercial agitando la masa. No, pero yo estoy diciendo que lo que resulta, lo lamentable de todo esto es que hay gente que no asimila ese discurso. Claro, es así. Y ese es uno de los grandes retos. Yo pienso que una reforma, y yo he dicho que una reforma fiscal necesita de un gran relato. Así es. Un gran relato para poder venderse, ¿no? Porque es muy difícil. Ahora, el presidente de la República ha dicho en estos días que no hay prisa aparentemente para la reforma y que se supone que hay que esperar el mejor momento. ¿Cuál sería ese mejor momento? Yo pienso que la discusión de una reforma en tiempos normales, del calado, de la magnitud, de la complejidad de las reformas fiscales, porque son las reformas más complejas, donde están los intereses muy vinculantes, ¿no? Entonces yo creo que normalmente se puede llevar 2 años, pero el gobierno tiene cierto 2 años en la discusión. En la discusión, o sea, normalmente en tiempos normales, pero yo creo que también hay pero el tiempo oportuno no, yo lo que pienso que para iniciar, yo lo que pienso que hay que iniciar ya la discusión, incluso eso va a trascender el próximo año para ser aplicada en el año 2023. Yo creo que en 1 año y medio se puede discutir una agenda bien diseñada, una reforma
conjuntamente con un relato y que ese relato pueda llegar a la población. Yo creo que el relato no solamente es hablar de impuestos, de incremento de impuestos, también de reestructuración del gasto público. Yo creo que eso es una demanda importante de la sociedad dominicana, que la sociedad dominicana no perciba que existan elementos de corrupción. Yo creo que eso es un elemento que hay que atacarlo, porque cuando aquí se habla de evasión, cuando aquí se habla de elusión fiscal, esos son eufemismos, pero al final esos son elementos de corrupción. Por lo tanto, eso la sociedad dominicana y el de abajo entiende mucho. Cuando ve esa movilidad incluso a nivel de funcionarios públicos, yo creo, señores, que esa parte forma parte del relato, porque tú no le puedes decir a la gente que te pague más impuestos, tú no le puedes decir a una pequeña empresa, señores, que el tejido empresarial en la República Dominicana, en su gran mayoría son pymes, MIPYMES. Tú no le puedes decir que se sacrifique en estos momentos. Está viviendo una situación difícil. El mismo director de Impuestos Internos dijo que había más de 6.000 empresas que no aparecían, o estaban en la informalidad, o habían desaparecido. Entonces, todo eso, obviamente, trabajadores que no se han podido recuperar, que no tienen empleo, todo eso es un contexto, evidentemente, que hay que explicárselo a la gente. Por lo tanto, hay que construir un relato dentro de 1 año y medio y luego entonces aplicar a la reforma. Bueno, yo creo que ahí lo primero que tenemos que pensar es algo de cómo ha hablado el FMI. El FMI ha dicho, este año no es el momento de reformas fiscales, ni es el momento de incluso quitar muchos de los apoyos de la pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque por lo que sabemos, muchos empleos todavía no se iban a recuperar. En el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, el turismo no se va a recuperar en este año. Y bueno, otras tantas industrias, pues obviamente todavía no van a llegar a los niveles tal vez que pudieran. Entonces, por un lado, se tenía que pensar en este año mantener ciertos apoyos a los sectores sociales. Pero todos esos programas han sido eliminados. La gran mayoría fueron eliminados recientemente y lo aplaudo. Al menos se volvió a pensar y se dieron cuenta de que el turismo pues no se va a poder recuperar este año y básicamente se hizo fase, pero exclusivamente para el turismo. Lo cual es muy positivo. ¿Por qué? Bueno, porque uno tiene muchos trabajadores ahí que uno quisiera que no perdieran su ingreso, pero además que no perdieran lo que se le llama la relación empresa-trabajador. ¿Por qué? Porque es muy costoso volver a tener esa relación. Ahora, es muy loable la decisión, pero crea privilegios que perjudica a la mayoría, ¿no? Porque están favoreciendo con eso a una minoría. Debería ser claro, global. Todo el que fuese afectado bajo ciertas condiciones, pues... Porque funcionaron en su momento. Y yo creo que lograron reducir la presión social y evitar que el país se estallara por los 4 costados. Claro. No, y entonces ahí lo que hay que pensar es, volviendo a lo que decía el FMI, bueno, pues los países tienen que lanzar un plan ya de mediano plazo de cómo van a realizar la consolidación fiscal post-COVID. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué está pasando ahora mismo? Muchos países, desde países desarrollados a países en desarrollo, han tenido que tomar deuda mayor. ¿Por qué? En parte porque se cayeron los ingresos, en parte porque tuvieron que ampliar el gasto y en parte porque tuvieron que ampliar el gasto social y también el gasto de salud. Entonces, es comprensible que eso haya pasado, pero ¿qué pasa? Ahora las calificadoras y los mismos inversionistas internacionales pues tienen miedo de la solvencia de los países. Y República Dominicana pues no va a ser la única que se va a encontrar en esa situación y justamente por eso vemos muchos países que están pensando cómo hacer la reforma fiscal. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo que se necesita? Lo primero que se necesita, y similar a lo que decía Siriaco, es lanzar un plan. Mira, lo que se busca recaudar es tanto del PIB, lo que se busca hacer con el gasto es mejorarlo por esta vía, se busca reducir ciertos gastos que tal vez son superfluos, se busca mejorar la efectividad del gasto social y por el lado entonces de los ingresos, bueno, pues es tanta la brecha adicional que entendemos que hay que cerrar. Y luego de que el gobierno ha indicado ese plan, pues entonces pues puede sentarse con los sectores a hablar y a decir, mira, tenemos estas ciertas propuestas, ¿cómo podemos encontrar una que sea beneficiosa de manera general? Porque al final del día hay que saberlo, los impuestos son impuestos porque se imponen. Entonces al final del día es una decisión que el gobierno va a tener que tomar. Pero si se lanza un plan así, se puede ganar en todas las vías. Primero, en que se mantenga la paz social, pero segundo, que no caigamos en un problema de insolvencia de deuda, pero que tampoco caigamos en un problema de que perdamos la confianza en los inversionistas internacionales. Si se puede hacer entonces algo así,
pensado, como decía el Siriaco, para 2023, 2024, 2025, tal vez una reforma que sea gradual, y viendo justamente las perspectivas internacionales de que ya para 2023 Estados Unidos, Europa deben estar mucho más recuperados y por lo tanto estaríamos en un contexto relativamente positivo, pues entonces ese parecería ser el mejor momento. El único problema, evidentemente, es que una reforma entrando 2023 o 2024, pues ya va a se acerca chocar con el dentro de los proceso años electoral. electorales. No, aquí no hay, Don Celso. aquí no hay reforma hasta el 2026. Vamos a estar 26. claros. Sí, claro, o 25. ¿Por qué? Porque entramos en el proceso electoral, ningún partido se suicida. Además, yo creo, eso que decía el licenciado Siriaco, el problema aquí está en la evasión y en la corrupción y en la informalidad de la economía. Entonces, cuando tú haces una reforma fiscal y tú tienes el 50% de la economía que es informal, tú te vas al promedio de impuestos que pagan las empresas asociadas a la Asociación de Industria, están por encima del 30%, pero muy por encima. Entonces, tú dices, cada vez que hago la reforma, beneficio al informal y castigo al formal. Entonces, eso que usted decía de apoyar el turismo, yo no estoy de acuerdo contigo de que sea injusto. Yo creo que esa es la función del gobierno, de apoyar sectorialmente, porque hay sectores que se han recuperado y están pagando impuestos y les va bien dentro de lo que es una crisis económica general. Ahora, establecer los mecanismos de la reforma podría ser un camino, pero también es un camino que políticamente se va a pensar. ¿Por qué? Porque tú estás dando una señal de lo que tú quieres hacer en un próximo gobierno y definitivamente el gobierno ha dado muchísimos pasos. Yo creo que hemos visto en este gobierno lo que no hemos visto en años, y es cancelar secretarios de Estado, se acaba de suspender al de la lotería, se acaba de cancelar al administrador cosas que nunca nosotros soñamos. Ahora, ¿saben qué me preocupa a mí con relación a la reforma? La visión paradisíaca que yo veo que existe en el ámbito oficial. No, bueno. Pero, hay una visión paradisíaca que aparentemente no percibe la intensidad de la gravedad social en la República Dominicana. La perciben, Miguel, tienen una presión. Bueno, pero entonces eso es peor todavía. Ahora, tú sabes perfectamente, y tú eres un gran comunicador, tú no puedes salir a la calle a decir, esto está embromado o tal sector. Bueno, yo no estoy Tú tienes siempre eso. que vender. Yo creo que la palabra paradisíaca es extrema, yo digo positiva, que es un término mucho más lógico. Si yo fuera funcionario público, y yo lo fui en un momento, yo no voy a decir, esto se embromó. Yo digo, no, esto está mejorando, tenemos situaciones que es cierto, internacionales que nos afectan, pero yo te voy a decir, hay sectores de la economía que definitivamente se han recuperado con muchísimo éxito. Entonces, eso que decía aquí el economista, yo creo que en la medida que las economías se vayan recuperando, nosotros podemos ver un último trimestre del año muy diferente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando Estados Unidos crece, nosotros crecemos más. Pero a lo que yo me refiero es que no importa cuánto crezamos como país, sí, la economía, si no hay una mejor distribución de ese crecimiento, la situación se irá agravando mucho más. Pero y el poder de destrucción y el poder de desequilibrio sería proporcionalmente igual al nivel del desequilibrio social. Pero tú sabes que hay una forma de que la economía crezca, que es a través de los efectos multiplicadores. Porque si crece el sector turístico y el sector de zona franca y está exportando por encima ya del año 2019, eso afecta a otros sectores, porque los sectores locales venden comida, venden el servicio de transporte, venden el sector industrial fuera de zona franca que crezca también. Todo eso tiene efectos multiplicadores sobre la economía. Entonces yo creo que este gobierno está cargando con el apoyo al turismo, está cargando con las pruebas, ahora amplió lo de las pruebas de PCR, está cargando con la vacuna. Óyeme, es un cargo al presupuesto. Entonces, yo creo que nosotros ahora mismo, y eso hay que reconocerlo, el programa de vacunas va a ayudar mucho al crecimiento de la economía. Mira lo que está pasando ya en muchos estados en Estados Unidos.
que ya eliminan la mascarilla, los muertos han desaparecido, los internamientos han desaparecido. Desgraciadamente nosotros no hemos tenido la cantidad de vacunas por la ceguera de los Estados Unidos, porque da vergüenza que hoy yo soy más chino de lo que yo nunca pensé ser. Bien, tenemos que hacer una pausa, si me lo permiten, caballeros. Regresamos después de ella con el tema de esta noche, la reforma fiscal. ¿Será posible en el corto, mediano plazo o no habrá nunca nueva reforma fiscal? Regresamos después de la pausa.